Bueno, en este video mostraré todo el objetivo que obtiene este segundo parcial acerca de comprender el alcance del riesgo dentro de la cadena de abastecimiento, en el caso específico de una empresa. El riesgo como tal se compone de diferentes partes. Uno que es el ambiente, donde se relaciona, donde se halla, cómo lo hace, las posibilidades, o sea, qué probabilidad hay de este riesgo. El análisis de los riesgos, tanto internos como externos dentro de las empresas. La evaluación del mismo, cómo yo evalúo qué tan esperado es el riesgo. El tratamiento, cómo trato aquellos riesgos. Si todo esto es en doble vía, porque se retroalimentan. Y la comunicación. Esta parte de la comunicación lo que hace es que para la supply chain disponen todos aquellos actores que se relacionan entre sí. Todos aquellos actores que se relacionan entre sí y que tienen un plan común. Esto permite poder definir el ambiente donde se encuentra. Este ambiente puede ser interno o externo, ¿sí? Y eso es qué hace parte de ellos. Que hace parte de ellos y de esa relación con la supply chain. Esas posibilidades. Las posibilidades del riesgo pueden ser externas o también pueden ser internas. Posibilidades externas, como un huracán, que será el tema a trabajar en este parcial. O internas, como distribución, ¿sí? Disponibilidad laboral, disponibilidad de producción, finanzas. Todo esto en una visión vertical dentro de la empresa, pero también una visión horizontal, incluyendo todos aquellos actores, ¿sí? Ahora más adelante vamos a hacer la relación como tal. Dentro del análisis del riesgo se pueden determinar varias cosas: el qué, el cómo, causas, efectos, consecuencias. Tanto la gravedad de todas estas relaciones, sí, porque entre ellas mismas comenzamos a interrelacionarlas, ¿sí? Y entonces poder ver de una manera la gravedad del riesgo y el impacto del mismo. Esas son las fases para poder integrar ese análisis. Cuando hacemos ese análisis podemos tener una evaluación, ¿sí? Esa evaluación del riesgo va a permitir tener esas medidas para la contingencia, ¿sí? Va a tener unos planes de contingencia y va a tener unos mecanismos
mecanismos y metodologías para medir. Y finalmente, el tratamiento. Como nosotros y nuestro rol de ingeniero industrial es diagnosticar posibles problemas dentro de la cadena de abastecimiento, y más en el caso de la logística, es tener entonces esa definición del tratamiento. ¿Cómo voy a tratarlo yo? ¿Qué otras alternativas? Aquí podemos encontrar otras alternativas y cómo lo voy a afrontar, ¿sí? Ver qué otras alternativas voy a obtener. Y es allí donde todo este mapa comienza a interrelacionarse. Y es ver que lo importante del riesgo es la obtención de la administración del mismo. Por esto, para este parcial es hablar sobre la Supply Chain Risk Management, ¿sí? El manejo, la administración del riesgo dentro de la cadena de abastecimiento, y ver cómo estos agentes, las posibilidades, el ambiente, el análisis, la evaluación, el tratamiento, la comunicación, se interrelacionan entre sí, completando un ciclo que puede ser la evaluación del mismo y poder traer todas aquellas contingencias para un solo problema. Recordemos que también estábamos regidos por el ciclo del planear, comprar, hacer, mover y vender. Y que todas estas se relacionan a su vez con la supply chain. Y esta supply chain se relaciona con el riesgo. Y como este riesgo sigue en la administración del mismo, del riesgo. Y estas son las etapas no lineales, porque hacen parte de un conjunto, sabiendo que la supply chain es todo aquel sistema donde se maneja información, ¿sí? Donde hay un flujo de procesos, donde hay un flujo de productos, y es ahí donde debemos manejar y se debe manejar todo el riesgo. Para el caso específico tenemos el caso Katrina. Katrina fue uno de los grandes impactos para Nueva Orleans, ya que destruyó casi el 70% de la ciudad. Ante eso, desbordó muchas etapas de los ríos y pudo perjudicar muchas personas, y no solo personas, perjudicó estructuras, perjudicó casi el sur medio de Estados Unidos, ¿sí? Desconectando por completo eso. Entonces este caso empieza con una empresa que trabaja con el dióxido de cloro, que es el blanqueador para la producción del papel, ¿sí? El papel lo podemos encontrar en rollos, pero es quien tenía esto. Y esta empresa tenía un cliente muy importante en Seattle, y su materia prima venía de Seattle, donde estuvo Katrina, ¿sí? El gerente de logística, Carlos, salió a vacaciones. Él se va a vacaciones. Pero se encuentra con muchas contingencias cuando ocurre Katrina. Muchas contingencias, las cuales perjudican cada una de las distribuciones, ya que ellos prestan es un servicio, ellos venden, ¿sí? Entonces, una de las contingencias fue con el cliente, el incumplimiento.
el incumplimiento como tal del pedido. Y es un cliente porque este cliente es austero, único, confidencial. ¿Sí? Austero, único y confidencial. Entonces, el incumplimiento con el cliente puede perder ese contrato de exclusividad, confidencial, exclusividad que esta persona había adquirido, que esta empresa había adquirido. O sea que Carlos tenía un problema muy grande con este cliente. Y por el caso de Katrina, había perdido su materia prima. Y debía cumplir con esa entrega y no sabía cómo. Así que él se reunió con los socios, se reunió con unos, habló con otros y comenzó a buscar. Y esa es una de las etapas dentro del caso. Lo importante del caso es que ellos no evaluaron el riesgo. Ellos no lo evaluaron. Entonces, su estrategia primordial fue: habían dos clientes, uno en Suecia y otro en Brasil, en el cono sur de América. Otro en Brasil. Así que era llegar a un acuerdo con su cliente y decirle: por favor, redúzcame la producción, que yo le voy a entregar a usted todas aquellas cosas, pero con un poquito de tiempo. Y lo que hizo fue comprarle la materia prima a Brasil. Pero Brasil la entregó por Cartagena. Y por Cartagena llegó a Cali. Y de Cali ya pudo ser enviada a Seattle. ¿Sí? Entonces él encontró problemas. Encontró muchos problemas. Ese envío desde Cartagena aumentaba los costos. ¿Sí? Era una sola vía. No había integración de la supply. ¿Sí? No había integración de la supply. No habían vías alternas. Y había un aumento de costos. Había un aumento de los costos. Entonces él nunca valoró el riesgo. Nunca valoró el riesgo. Nunca lo hizo y no pudo hacerlo. Entonces, ¿qué le tocó hacer a él? Después de tener todos estos problemas, optar por el análisis. Por ese análisis tan importante que era la obtención de materia prima desde otros proveedores y hacer valer la supply chain. ¿Sí? Desde otros proveedores y poder obtener toda esa materia prima que no he obtenido para poder saldar a este señor, poder que esa supply chain superara esos problemas, poder que esa materia prima estuviera dentro de esas estrategias que estaba explicando anteriormente, saber que esa materia prima estaba relacionada con Katrina porque era su cliente principal, a quien destruyó, y Carlos tener que relacionar todas estas para poder cumplir con este acontecimiento. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacen, lo que traían de Cartagena, lo traían con un isotanque, que es aquel tanque que maneja las condiciones físico-químicas del químico, que es el dióxido de cloro. Entonces, él no tenía esas condiciones, porque desde Cartagena no tenía el isotanque. O sea que también se generó otro problema. ¿Sí? No lo obtenía. Entonces, a través de ese análisis que él hizo, lo que hizo fue
A través de esas contingencias, ese análisis, encontró Carlos que era posible hacer la compra de isotanques, ¿sí?, propios, y conocer rutas alternas de proveedores. Pero él solo se dio cuenta cuando conoció el riesgo. Solo cuando conoció el riesgo. Esto nos lleva a hacer ese cuadro comparativo, ese contraste con el riesgo, el Supply Chain Risk Management y este caso. Entonces, ¿cuáles fueron las etapas no lineales que Carlos encontró y que pudieron encontrar? 1. El ambiente. El ambiente. Entonces, ¿en qué estaba? Pues que ellos vendían productos químicos para papel, para producir papel, sí. ¿Sí? Y que tenía un contrato exclusivo que no podía romper. ¿Sí? Luego viene entonces la identificación del riesgo. ¿Cómo lo identifico? Ellos dependían de las exportaciones, ¿sí?, pero solo tenían un eslabón. Solo un eslabón. ¿Qué otro riesgo encontraron? Las fallas con el cliente. ¿Sí? ¿Y qué otro riesgo encontraron? La pérdida del contrato. La pérdida del contrato. Eso lleva a un análisis del riesgo. Entonces, evaluar la gravedad del incumplimiento siempre es con verbos. Evaluar, ¿sí? Evaluar otros proveedores. ¿Sí? Crear planes para clientes. ¿Sí? Tener personal como Carlos, que pudo suplir esa necesidad. Y pensar también en el transporte, que es uno de los costos, de los mayores costos dentro de la supply chain. Y finalmente, todo esto, las fallas, la identificación con el contrato, el ambiente, el análisis del riesgo, el transporte, lleva hacia una comunicación dentro de la supply chain research management. ¿Cómo pudo la comunicación? Mejorar esa falla entre la empresa y los terceros, ¿sí? Y asumir el riesgo, asumir ese riesgo. Y es así como este caso se entrelaza entre todas las partes. O sea, la identificación está con el ambiente está dentro del análisis del riesgo, la comunicación cierra todo ese riesgo y eso hace parte del contraste entre supply chain management y el otro, y hace parte también fallas, ¿sí? Todo eso reúne, y como conclusión que se puede sacar de esta, se cumple con el plan y la entrega, ¿sí? Pero con la disminución de la producción.
Pero si no hay administración del riesgo, es necesaria una metodología de ayuda, una metodología que sirva. Y la ventaja de esta estrategia como tal es que a mayor prevención, ¿sí?, una mayor respuesta, una mayor recuperación en caso de pérdida y una mayor competitividad. Recordando que estamos en una era globalizada. Muchas gracias.